Bien, entonces para continuar con la presentación de este proceso de Harald Seaman, voy a mencionar algunos de los elementos que se pueden identificar como principios operativos que este sujeto consolidó, no los inventó, pero sí los afianzó, que se han convertido para muchos curadores que seguimos su senda, se han convertido como en procedimientos para realizar curadurías y que, volviendo otra vez como a las reflexiones que establecíamos al comienzo de la clase, pues que salieron de ustedes, donde básicamente la pregunta respecto a la eterna negociación como un leitmotiv del trabajo curatorial, pero a su vez la negociación como un proceso complejo, dialéctico, donde no simplemente el curador llega a imponer a decir, es que yo quiero esto y el resto que se jodan, sino, más bien, esa era la postura buenista de Siman, donde decía, no, 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 más bien, vamos a estar atentos a los procesos para ver qué es lo que sucede. En muchos casos, insisto, se convirtieron como en una manera de operar de los curadores respecto a los artistas contemporáneos, intentando sobre todo asumir de entrada la complejidad y las enormes dificultades que va a conllevar ese proceso de negociación. Digamos que dentro de los principios que establecía entonces Simán, uno era el de hacer, aquí cómo sería, porque este es un principio que podría ser mentiroso en su retórica. Él hablaba de la no planeación previa. Ahí el problema es que para uno hacer un evento sin planear, tiene que planear muchísimas decisiones para que realmente la espontaneidad parezca incita al desarrollo del proyecto. Entonces, en ese sentido, para cumplir con ese principio de no planeación previa, Siman, por ejemplo, estaría mirando con el retrovisor hacia el arte que le antecedía, el arte moderno, el arte de obras ya terminadas, el arte de obras ya finiquitadas en el taller o en el proceso de desarrollo creativo de la idea por parte del artista y donde simplemente el curador acudía al taller, recibía el objeto ya embalado o lo recibía pues la pieza, la trasladaba a la exposición y ahí la exhibía. Eso sería un elemento ya planeado, ya concluido. Siman decía, no, 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 no me voy a acercar a la planeación previa, más bien voy a trabajar con visitas a talleres de artistas, voy a atender a las obras que se deriven del diálogo y la retroalimentación que mantenga con los artistas, voy a proponer la idea de que ningún objeto sea trasladado al sitio de exhibición, sino que los objetos se produzcan allí y que incluso si hay obras que el artista no puede hacer con sus propias manos y más bien se cumplen bajo la estrategia de las instrucciones, no hay ningún lío. Desde mi perspectiva, podría decir Siman, desde mi perspectiva no me interesa tanto la obra como resultado de la acción manual del artista sobre la materia, me interesa más la obra como resultado de una serie de eventos. Por ejemplo, unas instrucciones redactadas por una persona, el autor, que son ejecutadas por otra persona, el operario, y que se materializan en la sala de exposición. En ese sentido, entonces, el curador vendría a ser el sujeto que construye la narrativa de la exposición y donde Siman diría cosas como esta, previendo un poco la definición de curador como guionista. La característica principal del arte actual ya no es la articulación del espacio, sino la actividad humana. La actividad del artista se ha convertido en el tema y el contenido dominante. Es así como debe entenderse el título de la presente exposición. Se trata más de una frase que de un eslogan. Los artistas representados en la presente exposición no son de ninguna manera creadores de objetos, por el contrario, aspiran a liberarse del objeto y de esta manera profundizan los niveles de significado del objeto, revelan el significado de esos niveles más allá del objeto. Quieren que el proceso artístico en sí mismo permanezca visible en el producto final y en la exposición. Básicamente entonces con esta premisa o tomando esta expresión como premisa, el curador va a estar pendiente del artista no como un sujeto determinado por su desempeño técnico, artista igual pintor, artista igual escultor, sino más como una persona
que desarrolla una serie de labores desde incluso soñar, pero mira, desde despertar hasta trabajar, hasta producir arte, hasta regresar a su espacio de descanso, a lo largo de su vida despierta, el artista produce una serie de eventos y relaciones entre objetos donde es tan significativa su labor en el taller, la dedicación a la producción de objetos propiamente artísticos, como decisiones que toma previamente. En ese sentido, entonces, se abre un gran panorama para el curador respecto a las decisiones a tomar para realizar sus curadurías. Es tan pertinente, volviendo al ejemplo del estudio Visit al taller de John Castles, es tan pertinente el mostrar las obras que realiza este escultor en su taller con labores de fundición, etcétera, o soldadura, etcétera. Eso es tan pertinente como, por ejemplo, mostrar, si se quisiera, presentar una muestra de especies vegetales presentes en su patio, donde según la decisión del curador Esteban Martínez, el artista genera una curaduría a partir del tipo de plantas que tiene en su patio, cómo las cuida y cómo se relaciona con ellas. Al seleccionar las especies vegetales, llevarlas a la galería de exposiciones y en un mismo estatus de objeto que las esculturas, lo que va a hacer el curador es igualarlas dentro de la experiencia del universo creativo del autor John Castles. El modelo modernista solamente mostraría las esculturas como objeto ya terminado. El modelo postmoderno que propone Harald Sieben va a decir, ok, no vamos a olvidarnos de las obras de arte, de los procesos propiamente artísticos. Vamos a complementarlos con lecturas que yo como curador, o que ustedes como curadores, establezco en entornos como el estudio del artista. A partir de ahí mi selección puede convertirse en la oportunidad para que la persona que integra la audiencia dialogue con los dos objetos y establezca relaciones. Por ejemplo, especies vegetales, escultura abstracta tardomodernista, espectador que mira relación con, no sé, la naturaleza, procesos industriales, oposición, progreso, de oposición a naturaleza, intervención. Es decir, ahí empiezan a construirse una serie de relatos donde el curador es el responsable de desencadenar esos relatos. El curador genera una narrativa para seleccionar sus objetos y ponerlos en sala, pero el espectador, quien va y mira, también produce una narrativa dialogando con esa narrativa. Y básicamente Siman entonces va y aquí ya retomo respecto a la presentación como tal, va a determinar la exposición no como el registro documental del proceso productivo del artista, sino más como un espacio donde se ponen en juego y en tensión diferentes fuerzas. En ese sentido también va a declarar, el comisario o curador ha de ser flexible, unas veces actúa de servidor, otras de asistente. En ocasiones ofrece a los artistas ideas acerca de cómo presentar su obra. Es coordinador en las exposiciones colectivas e inventor en las exposiciones temáticas. Pero en el comisariado lo que de verdad importa es hacer las cosas con entusiasmo, con amor y algo obsesivamente. Repito, el comisario ha de ser flexible, unas veces actúa de servidor, otras de asistente. En ocasiones ofrece a los artistas ideas acerca de cómo presentar su obra. Es coordinador en las exposiciones colectivas e inventor en las exposiciones temáticas. Pero en el comisariado, lo que de verdad importa es hacer las cosas con entusiasmo, con amor y algo obsesivamente. Entonces voy de atrás para adelante. Primero, la labor de hacer las cosas con entusiasmo, amor y algo obsesivamente lleva, en muchos casos, ya les había hablado del caso de Hans Ulrich Obrist y de otros curadores trotamundo, lleva al hecho de que el curador asuma su labor profesional como un compromiso que abarca más allá de su vida despierta, o no más allá de su vida despierta, no pensemos en curadores que curan a partir de sueños, aunque sí es
absolutamente legítimo hacer una curaduría a partir de sueños. Pensemos más en el curador que no tiene una jornada, eso, más bien, pensemos en el curador que no tiene una jornada de 8 a 5, sino que su jornada laboral es bastante similar a la jornada de vida despierta que tenga. En ese sentido, va a despertar pensando en arte, va a desayunar pensando en arte, va a continuar su jornada pensando en arte y va a terminar pensando en arte. Esto, por supuesto, relacionado con diálogos con artistas, lecturas sobre procesos de arte, procesos de educación, por ejemplo, curadores, profesores, hay muchísimos y creo que en nuestro contexto ya ustedes lo ven en la misma academia, pero de hecho cuando ustedes ejerzan profesionalmente seguramente van a combinar esos roles también y en ese proceso de relación permanente, perdón, de subsunción permanente de toda su reflexión y actividades hacia lo artístico, ese proceso el curador lo considera como creativo porque ahí el sujeto está entrenando permanentemente su percepción para detectar curadurías. Lo que les decía en el segmento anterior, el curador que sale al mundo y encuentra una curaduría a cada paso que da, relaciona la iluminación de una calle con un graffiti, con un volardo y a partir de esos tres elementos supera el espacio de taller artístico como allá es donde se hace el arte y es más el curador el que a través del establecimiento de esas relaciones determina cómo, por ejemplo, después puede hacer una curaduría sobre grietas en el arte contemporáneo. Ese tipo de curador, perdón, ese modelo de trabajo es el que opera con el curador cuando permanentemente está relacionándose con arte o relacionando todo hacia o llevándolo todo hacia el segmento de la producción artística, no como producción de obras, sino como producción de líneas de sentido. Ese, ese modelo, por ejemplo, les permitiría a ustedes entender también labores de autores. Yo les recomendaría a uno que se llama Jorge Carrión, que tiene un libro que se llama Tele Shakespeare, que para mí ese libro, sí, lo que hace Jorge Carrión sería como una lectura convencional respecto a series de televisión desde el momento en que las series triunfaron a partir de Twin Peaks. Jorge Carrión revisa series de televisión y establece criterios de valoración sobre esas series. El resultado de esa revisión es un libro cuyas entradas, cuyos capítulos determinan el orden en el que él quiere presentarlo, por un lado, las jerarquías en el que él quiere presentar su balance sobre esas series y de hecho, al finalizar el libro, ustedes se quedarán con un panorama planteado por Jorge Carrión respecto a las series que para él son pertinentes en el momento en que las series de televisión obtienen cierto auge casi a nivel de productos artísticos. Por lo tanto, la curaduría que realiza no solamente consiste en su selección, en la segregación que establece respecto a esos objetos categorizados como series de televisión, sino también respecto a las valoraciones que establezca a partir de ellas. Miren, de hecho, búsquenlo, ese lo encuentran muy, muy fácil en redes. Busquen y miren, de hecho, las decisiones visuales, que eso ya corresponderían a la editorial, las decisiones visuales que acompañan el libro Tele Shakespeare. Sigo más hacia atrás. Es coordinador en las exposiciones colectivas e inventor en las temáticas. Harald Seaman, en una declaración como esta, está siendo de dientes para afuera absolutamente buenista y está mostrando de dientes para afuera que él no es un sujeto que interfiere en el proceso creativo de los artistas, sino, diría Seaman, todo lo contrario, es una persona que acompaña, es un compañero de viaje, es un colega que escucha al artista y en un proceso de diálogo permanente a través de lo que resulte de esa escucha ofrece sugerencias. En ese sentido, podría afirmarse que el curador entonces es similar a un docente de procesos creativos en una facultad de artes visuales donde no necesariamente cuando yo, Guillermo Vanegas, hago sugerencias en clases como taller integral a los trabajos que ustedes hacen, yo no le estoy diciendo haga la obra que yo quiero que usted haga, materialice la idea que yo fui incapaz de materializar, sino más bien estaría ofreciendo sugerencias o ampliando perspectivas para que ustedes tomen la decisión como autoras respecto al trabajo que van a hacer y determinen el camino que habrá de seguir su proyecto. En ese sentido,
Yo como docente operaría como un curador porque yo estoy ahí para facilitar su trabajo, para que cuando ustedes digan, profesor, tengo un bloqueo creativo, ya llegué a la idea que quiero trabajar, pero no sé qué hacer con ella. Ahí yo acudo con mi experiencia en el campo artístico, con mi vejez, es decir, con experiencias de vida y con incluso los prejuicios con los que me muevo en el campo artístico, para ofrecerles a ustedes posibles alternativas donde ustedes no tienen la obligación de seguir ninguna. Simplemente a través de escucha y asociación de ideas, ustedes pueden decir, ok, este tipo me sugiere esta obra A, me sugiere esta obra B y esta obra Z. Voy a combinar Z con B para ver qué sucede. Y en la combinación ustedes lo que vendría a resultar sería sobre todo la responsabilidad de ustedes como autoras ejerciendo respecto a la, el tipo de información que privilegió a partir del intercambio que sostuvimos. Vuelvo una frase antes. Unas veces actúa de servidor, otras de asistente. En ocasiones ofrece a los artistas ideas acerca de cómo presentar su obra. Entonces lo que acaba de decir es eso. En ocasiones ofrece a los artistas ideas. Por otro lado, respecto a las nociones de servidor y asistente, sería más como ese sujeto de servicios generales que está dispuesto a las exigencias, a los reclamos, a las solicitudes que dirija el artista. Eso suena muy lindo en textos. En el mundo real, eso desde mi experiencia personal yo he visto que es una gran mentira y aparte es una mentira hija de puta, porque es una mentira que presenta al curador como buenista y como buena onda, como chévere, pero al final el curador como un sujeto que está sometido sobre todo a la presión de realizar un evento en términos de deadline, es decir, sí, trabaja en Bogotá haciendo una exposición, pero esa exposición debe inaugurarse en un momento. El momento de esa inauguración es el punto de cierre de todo ese proceso de diálogo y reflexión. En algún momento el curador, para que esa exposición se materialice en la fecha en la que combino con quien le paga, debe dejar el buenismo y convertirse en lo que realmente es, un hippie autoritario que dice, sí amigo, yo te escucho todo, pero ya, deja de hablar mierda, vamos a trabajar artista. Ese paso, en muchísimos casos, uno ve que se da de manera traumática, que el curador de un momento a otro, sí, que asume la figura de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y que en un momento es buena onda y al otro minuto es como, ah, puta, haga las cosas, ¿qué pasa? Que no cumples con los horarios, etcétera. Pasa de ser el amigo escucha, el sujeto atento al proceso creativo del artista, a un sujeto que debe presionar, sobre todo en términos de producción, de realización de la obra, de cumplimiento de fechas, para que finalmente la exposición se lleve a término. Es en esa vía donde, insisto, me cae mal el buenismo de Seaman, sobre todo porque me parece que devela de una manera devela, no, perdón, me parece que oculta de muy mala manera el hecho de que sobre todo es un sujeto que produce contenidos, los produce bajo una retórica, que es la retórica del buenismo hippie. Harald Seaman era absolutamente hippie, pero lo que necesita es que esos productos se materialicen de la manera más pronta y con la mayor eficacia. En ese sentido, Harald Seaman, como un profesional del modelo económico neoliberal, sería un clarísimo representante. Entonces, para continuar con este diálogo, voy a recurrir a uno de los textos que les compartí. Este viene a ser una reflexión de la museógrafa Marina Virjukova. El texto se llama Reconsidering the Exhibition When Attitudes Become Form, curated by Harald Seaman. Form versus Antiform in Contemporary Art. Lo que va a hacer esta autora es acercarse a la exposición de Seaman, sobre todo a partir de la presentación de preguntas claramente formuladas desde una lectura filosófica o estética, de teoría de las artes. En principio, Virjukova empieza con dos preguntas. ¿Cómo es posible establecer juicios estéticos? Y en segundo lugar, ¿cómo es posible establecer juicios estéticos de valoración o desprecio respecto al arte contemporáneo?
A esas dos preguntas yo le añadiría otra. Cuando uno establece juicios estéticos respecto a arte contemporáneo, ¿cómo se relaciona con los artistas, autores de esas obras de arte contemporáneo? Si yo, como curador, selecciono, segrego, discrimino, separo unas obras de otras y extraigo unas obras de un conjunto de producción, de una comunidad de productores, las muestro en el museo de arte o en la galería o en la Kunsthalle o en la bodega o en la feria, entre la selección y la exhibición, ¿qué hago con los artistas que se quedaron por fuera? O peor aún, ¿qué hago con los artistas cuya obra seleccioné, pero que en el proceso de selección y montaje vine a modificar respecto a la interpretación que podría tener? Un ejemplo de Salón Nacional de Artistas cuando el artista Carlos Rojas operaba como museógrafo. Carlos Rojas era un artista colombiano que podríamos denominar que como pop, como una pop que después derivó en el lenguaje abstracto, que era contratado por Colcultura, lo que hoy sería el Ministerio de Cultura, para que ejerciera de museógrafo en exposiciones como el Salón Nacional de Artistas, una gran exposición panorámica que determinaría lo mejor y lo que significa arte contemporáneo en el momento en que se exhibe. Y a esto hay que sumar que Carlos Rojas era chistoso y que además era hijo de putica. Entonces, como hijo de putica que era, tenía artistas que odiaba. Como chistoso que era, tomaba su humor para joderle la vida a los artistas que odiaba. ¿Qué decisiones museográficas tomaba? Por ejemplo, artista que odiaba demasiado, su obra la montaba o tomaba decisiones de montaje de tal manera que la obra de ese artista quedara al lado de el baño o quedara debajo de la escalera o quedara en el sitio peor iluminado del espacio de exhibición. En otros momentos, Carlos Rojas, como sujeto que determinaba el sentido de obras y lo determinaba a partir de la ubicación de esas obras en el espacio, por ejemplo, sometía las obras a juegos conceptuales como había un pintor guatemalteco que se llamaba Rodolfo Abularaj. De hecho de él hay obras en la colección del Banco de la República. El tipo pintaba ojos, pinturas de ojos enormes, como de metro 50 por metro 50, donde era como grandes círculos, era como una gran pintura paranoica. Ahora más bien el festival del paranoico, como la pintura que mira. Y lo que hacía Carlos Rojas, jugando de manera conceptual con el humor derivado de la pintura, era que él ponía, por ejemplo, a un ojo de Ricardo de Abularaj y lo ponía como que tenía, acuérdense que era hijo de putica y chistoso, como que Carlos Rojas sabía de un artista que era paranoico, como, ay, manica, esas esculturas de Guillermo Vanegas, y Guillermo Vanegas siempre tiene como videos con que la gente lo persigue, que todo el mundo está pendiente de él y de todos le quieren robar la obra. Voy a poner entonces esta pintura de Abularaj mirando la escultura de Vanegas para que Vanegas se sienta vigilado. Me voy a burlar de la paranoia de Vanegas. En esa decisión, pues sí, podemos quedar en el contexto de la anécdota. Como, qué chistoso Carlos Rojas reinterpreta la obra de un pintor al ponerla en relación conceptual con la de un escultor, pero desde una perspectiva como la que ofrece Virjukova, también esa aparente inanidad, ese aparente jugueteo con la disposición de las obras en el espacio, más que jugueteo y más que provocación paródica, sobre todo nos puede servir para entender cómo el curador se puede relacionar con las obras y en la relación con las obras les aporta sentido. Cómo en la relación con las obras hace un juicio estético sobre ellas y cómo en la relación con las obras plantea un juicio sobre la obra misma y sobre el tipo de arte contemporáneo que se produce en su tiempo. ¿Qué pasa si yo, otro ejemplo, qué pasa si yo tomo uno de los muebles de Beatriz González, artista ya consagrada del tardomodernismo colombiano, y decido restituirlos al espacio del cual procedían? El pasaje Rivas, el pasaje Hernández. Bueno, uno de estos pasajes acá en el centro donde clases populares, clases obreras compraban muebles de lata. Si yo restituyo, si yo saco el mueble del museo donde está en estos momentos, de hecho no está aquí en Colombia, está en la Tate,
Pero listo, voy a hacer traer un mueble de Beatriz González, una cama de pobre, la traigo desde la Tate en Londres y la traslado al pasaje Hernández para reconstruir la experiencia en términos de contexto donde Beatriz González encontró el mueble. En esa decisión, trasladar el objeto de A, Londres, a B, Bogotá, estoy alterando la valoración de la obra, estoy ofreciéndole la obra a un nuevo público, por lo menos el público, la clientela del almacén de muebles, y en esa decisión estoy estableciendo una valoración sobre arte. Por ejemplo, el arte no solamente se encuentra en las instituciones dedicadas a exhibir arte. El arte se puede encontrar, por ejemplo, en muebles, en almacenes de muebles de pobres. Por ejemplo, la relación con el objeto artístico no es solemne, sagrada, casi de adoración. De hecho, yo considero que al poner ese mueble, al sacar ese mueble de la Catedral del Arte, Tate Modern, y traerlo a un almacén en el Pasaje Hernández, estoy desacralizando la obra, intentando acercarla al público para que, por ejemplo, el público piense menos en arte como un objeto suntuoso, caro, que solamente adquieren ricos, todo lo cual es cierto, y trato de jugar la lógica de el arte es amigable, el arte está cerca de ti, mira que ese mueble de lata que tú tienes, pobre, puede servir como soporte para, o puede inspirar la construcción de un mueble similar como soporte para pinturas como esta que realiza Beatriz González. En todas esas decisiones, insisto, la estrategia de valoración de la obra, de establecer un juicio de apreciación favorable o despreciativa respecto a la obra, opera en torno a, y es lo que va con lo que empieza a trabajar Virjukova, opera en contra de otros criterios de valoración de la obra artística. ¿Qué otros criterios? Ella va a decir, por lo menos los criterios de la belleza y la armonía, es decir, los criterios de gusto que, por ejemplo, cualificó Immanuel Kant cuando hablaba de la crítica del juicio y donde básicamente se establecía respecto a la producción de artes visuales, se establecía una comprensión del hecho artístico como una puesta en juego del talento del artesano, del artista. Aquí yo no establecería diferencia, es decir, un buen pintor es un buen artesano aplicando pigmentos. O sea, es un sujeto que sabe hacer manualmente y es talentosísimo en el desarrollo de su técnica, pero hace manualmente. Este sujeto, artista o artesano, se desenvuelve técnicamente, realiza un objeto, pero al realizar ese objeto tiene presente dos premisas: la búsqueda en la representación de la belleza y la realización formal armónica. Esta persona, este profesional que produce imagen, puede producir objetos artísticos si en la imagen genera o plantea reflexiones en torno a qué es lo bello y cómo se representa lo bello. Para, sobre todo, definir cómo se representa lo bello, pone en juego su talento técnico y el conocimiento que tiene respecto a modos de hacer, modos de representar, cómo organizar objetos e imágenes en la pieza visual que va a desarrollar para que se cumpla su objetivo de representar la belleza. En ese paso entonces, entre el talento técnico y las decisiones compositivas, va a haber una etapa donde este artista este sujeto se va a diferenciar del artesano y va a convertirse en artista porque va a valorar una tradición que va a estar íncita al reconocimiento gremial que él tiene. Aprender para aprender a pintar al óleo y aprender a representar imágenes con la pintura al óleo que ya sabe manejar, este artista necesita mirar trabajos de otros artistas y a partir de ahí extraer imágenes para complementar o realizar su trabajo. Este artista se diferencia del artesano porque el andamiaje teórico, el andamiaje conceptual que tiene el artesano, sobre todo se lo aporta la tradición de su gremio, de otros que hacían objetos iguales. En el caso del artesano, reproducir exactamente un objeto aplicando exactamente los mismos criterios de técnica de hace 200 años, para él no hay ningún problema. Para el pintor, para el artista, en este modelo de bellas artes, es importantísimo reconocer una tradición que tiene
200, 300, 400 años si nos ponemos respecto al Renacimiento, pero además de esos 400 años de tradición, esta persona tiene la posibilidad y en algunos casos, por ejemplo, el arte moderno, tiene la obligación de innovar sobre esa tradición. Si ese artista se sabe toda la tradición y sigue repitiendo modelos como la manera en que Miguel Ángel representaba las manos o la manera en que Rafael representaba la belleza femenina, entre ese paso y lo que él está haciendo en su tiempo presente, él debe dar un viraje. El viraje que se le exige es por lo menos el de la innovación. Como listo, conoces a Miguel Ángel, listo, conoces a Rafael, ¿tú qué carajos vas a hacer? Si ese artista dice, no, voy a repetir rigurosamente a Rafael, yo, desde una lectura contemporánea de tiempo presente, le diría como, ok, del putas, vales como copista, no me sirves como artista. Ahí, de hecho, yo, al decir eso, yo como teórico de arte, como crítico, como dealer, como mecenas, como galerista o como integrante del público medianamente informado, estoy ejerciendo un juicio sobre la obra de ese artista. Por ejemplo, como dealer, tú eres un copista, entonces ya no te voy a promover dentro del grupo de personas a las cuales les ofrezco obras de arte, no te voy a promover como un innovador, te voy a promover como un defensor de la tradición. Si el artista está de acuerdo con ello, no hay ningún puto lío y los dos felices. El man sigue haciendo sus copias de Rafael o de Miguel Ángel, yo sigo metiendo ese cuento acá en Bogotá, en una reunión de paramilitares en Fusagasugá, en una reunión de masacradores de campesinos en el Golfo de Urabá y ellos van a recibir lo que yo les ofrezca a partir de lo que produce el pintor. Yo no les puedo sorprender en el sentido de voy a ofrecerte te ofrezco una obra de este sujeto que es un excelente pintor y cuando llego a tu finca donde desapareces campesinos, te llego con una cerámica. Si yo hago eso, obviamente también me desaparecen. Pero más allá de eso, si yo hago eso de prometer una pintura y llegar con una cerámica, no estoy cumpliendo con la expectativa de obra de arte fija, objeto terminado, objeto realizado a partir de una tradición donde el artista es el responsable de una buena ejecución técnica para lograr un objeto donde se dé una representación de lo que él considera belleza y que se finiquita, se concluye en una pieza que salió de su taller y nadie más manipuló. Si yo no cumplo con esa perspectiva, aparte de que me pongo en riesgo en la finca donde desaparecen líderes sociales, también estoy traicionando premisas respecto a lo que este artista comprende como arte y lo que yo le vendí como arte a el promotor paramilitar que es coleccionista. Ahí yo estaría traicionando el juicio respecto a la obra artística, el juicio respecto a lo que el coleccionista paramilitar considera que es arte. Ahí Virjukova entonces va a hacer una pregunta como, ok, listo, con Kant y la idea de bellas artes, incluso cierta idea de artes plásticas, como en un modelo evolutivo de procesos de formación, sería adecuada. Arte igual representación de belleza mediante formas armónicas. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen otro tipo de reflexiones artísticas? Por ejemplo, las derivadas después de la transformación de pensamiento de lo académico a lo moderno, donde, por ejemplo, los artistas valoran, defienden y promueven, incluso de manera activista, la pertinencia o la existencia de un arte no armónico, la pertinencia o la existencia de prácticas artísticas que no buscan representar la belleza o que van en contra de definiciones de belleza. Ahí, en ese sentido, lo que va a decir Virjukova es que el curador puede, no, más bien, el curador debería tener en cuenta los criterios de juicio avalados por Kant, avalados por la tradición, defendidos a lo largo de diferentes historias académicas, de diferentes historias configuradas según contextos, y a partir de esa valoración, ni siquiera esa valoración, a partir del manejo de esa información, construir criterios para valorar el arte contemporáneo. Por ejemplo, digamos, para desenredar este galimatías, por ejemplo, si ustedes miran, si ustedes siguen el trabajo de un curador, de una curadora acá en Colombia,
y esa curadora se ha decantado desde sus primeras experiencias. Esa curadora se ha decantado por presentar arte relacionado con problemáticas ambientales. Siguen a esa curadora y a lo largo de 2, 3, 4 exposiciones ustedes identifican de qué manera esta curadora se relaciona con problemáticas relacionadas en torno a problemáticas ambientales. Ustedes podrían preguntarle si pudiesen interactuar con ella o preguntarle a sus exposiciones cómo se relaciona ella con cierta tradición. La propia curadora, es que estoy pensando por ejemplo en la curadora Yolanda Choice, y el trabajo que realizó para Imagen Regional 9, la propia curadora les puede ofrecer criterios respecto a la idea de tradición que ella maneja, respecto a las obras del pasado que considera pertinentes para presentar en su momento, respecto a las obras del pasado que considera pertinentes para poner a dialogar con obras producidas en el tiempo presente, e inclusive aportaría elementos conceptuales para poner a dialogar esas obras procedentes de la tradición, procedentes del pasado, respecto a un futuro que todavía no está propuesto. En muchísimos casos, digamos que esto aquí ya ya mi ejemplo no sería Yolanda Choice, sino la decisión que tomamos con el comité curatorial del 44º Salón Nacional de Artistas, donde estuve yo como curador. En ese salón recurrimos, por ejemplo, a la obra de Alicia Barney, que es esa obra seguramente ustedes ya la vieron. Esa obra consiste en unos tubos de acrílico. Nosotros presentamos 8 tubos, creo. Son tubos de acrílico, transparentes pues, que están sellados por arriba y por abajo. Los tubos contienen extracciones extracciones de sustratos de espacios donde se acumulaba basura en el Valle del Cauca. Entonces, Alicia Barney hizo esta obra a finales de la década de los 70. La curaduría de la que les hablo la hicimos en 2017, 16, no me acuerdo ahora. Es decir, hay una gran distancia, por lo menos de décadas, pero nosotros, el Comité Curatorial, consideramos que esa obra realizada a finales de los 70, donde Alicia Barney buscaba y extraía sustratos de entornos donde se acumulaba basura en el Valle del Cauca y hacía esa construcción, la podría simular perfectamente en sus tubos de acrílico. Era pertinente para la lectura curatorial que estábamos haciendo en 2017 respecto a la categoría territorio. Ahí en ese punto acudíamos a la tradición, acudíamos a nuestra erudición, acudíamos a nuestra experiencia respecto a historia del arte, la actualizábamos en 2017, en esa actualización estamos dando un valor sobre juicio estético, por ejemplo, y la idea de valor incluso incidiría a nivel económico, por ejemplo, al estar esa obra, al haber sido esa obra adquirida por un coleccionista privado y ser puesta en público, en un espacio público como un Salón Nacional de Artistas, por ese simple hecho, ya esa obra puede subir en su cotización. Entonces, nosotros incluso incidimos en la cotización económica, en la valoración económica de una obra como esas, al actualizarla, trayéndola de la tradición, presentándola en tiempo presente y ofreciéndola como una posibilidad de pensar futuro. ¿Cómo se piensa futuro a través de una decisión como estas? Piensen en las personas que están en formación, los artistas en formación, que van a exposiciones como estas para ver el arte de su tiempo. Si una persona que está en séptimo semestre, por decir cualquier cosa, que está en séptimo semestre de artes plásticas y visuales, se enfrenta a esta obra que pertenece a la tradición del arte contemporáneo colombiano, que se hizo a finales de los 70, pero se estrella con ella en 2017, es posible que si esta obra le resulta pertinente, contundente, valiosa, es posible que este artista involucre dentro de su producción las reflexiones o parte de las reflexiones que estableció Alicia Barney para realizar su trabajo. En ese sentido, la presentación de esta obra en 2017 puede alterar la producción de ese artista de ahí en adelante. Este hecho es... Yo creería que desde la misma redacción de Vidas de Artistas que hizo Vasari, este hecho es un elemento detrás del cual quienes teorizan sobre arte siempre van. Las personas que teorizan sobre arte van en pos del momento epifánico en que un artista pasó de
dibujar de tal manera a hacer tal cosa, y cuando logran identificarlo como, Picasso dejó de dibujar con grafito y pasó al óleo cuando se encontró con tal obra, esa identificación de ese momento epifánico para muchos teóricos, por ejemplo aquellos que siguen los lineamientos de vidas de artistas, es como un elemento central dentro de su práctica. En ese sentido, ese elemento epifánico va a tomar el momento en que el artista se encuentra con la obra como un punto de quiebre, como un punto de choque, como un punto de encuentro también, a partir del cual la obra se transforma. Y en ese sentido, la exposición en sí, o sea, la exposición como evento, no la exposición del hecho de exponer el artista a la obra o la obra al artista, como que yo me expongo a tu influencia ahora, o la obra es expuesta a mí para influirme. Más allá de eso, la exposición como evento podría ser entonces un espacio donde se da la evaluación de cualidades estéticas del arte que se exhibe en ese espacio. Sí, estoy siendo tautológico, pero mírenlo de esta manera. A mí me encargan, lo que pasó ahorita, lo que les puse a analizar, la censura de los literatos por parte de Luis Guillermo Plata, embajador de España, a 9 de septiembre de 2021. Piensen en Luis Guillermo Plata no como un embajador censurador perteneciente a un partido de extrema derecha que promueve prácticas como la del paramilitarismo, sino piensen en un funcionario que toma decisiones a nivel cultural. Luis Guillermo Plata decide, a partir de una invitación que se hace de un evento, Feria del Libro de Madrid, él decide que hay literatos que deben ir y no deben ir. Al decidir quiénes van y al ellos aceptar, va a convertir la exhibición, la exposición, la presentación de esos literatos en una posibilidad de evaluar las cualidades estéticas de la literatura producida en Colombia o producida por autores colombianos, pero de paso, este curador no quiere que esos literatos hablen sobre la chambonada de gobierno que es el gobierno donde él es embajador. Entonces él dice, yo no quiero mamertos, yo no quiero gente que hable de conflicto, yo no quiero gente que hable de guerra civil, yo no quiero gente que hable de narcoestado, yo quiero gente, y ahí viene el gravísimo problema de la decisión a nivel curatorial que tomó ese embajador, yo quiero gente neutra. Gente que no se meta en líos ideológicos y no se meta en líos políticos. Yo quiero gente que dé cuenta de un panorama de producción a nivel de literatura, pero donde esa gente que plantea ese panorama de producción no hable de la violencia estructural del gobierno que yo represento, o más bien no del gobierno, impulsada por el gobierno que yo represento. En esa decisión es donde se le arma el mierdero a Luis Guillermo Plata. En muchos casos, y ustedes lo vieron en el video, en muchos casos se le va a echar en cara que es un bruto de mierda. Pues es embajador, es del Centro Democrático, obvio, pero más allá de eso, el acusarle de incompetente por analfabeto, porque no lee literatura y sin embargo opina, más allá de esa acusación, que podría ser una acusación típica de gremio, tú no sabes de arte, por lo tanto abstente de opinar sobre arte, esa acusación ustedes deben amarrarle otra situación, y es el hecho de que efectivamente Luis Guillermo Plata, a pesar de lo ignorante y bruto que es, logró incidir por lo menos en la configuración hacia afuera, en la Feria del Libro de Madrid, logró incidir respecto a al tipo de literatura que se va a valorar, al tipo de autores que se va a valorar, y volviendo a lo que yo mencionaba, o lo que mencionaba Virjukova, perdón, al tipo de cualidades estéticas que van a tener esos objetos producidos por esos literatos, por esos productores de texto escrito, narrativo o ficcional. En ese sentido, si ustedes recuerdan la manera en que María Jimena Duzán leía, de hecho, las declaraciones emitidas por este tipo, ustedes van a notar cómo hay una clara valoración curatorial y cómo esa clara valoración curatorial quiere justificar la decisión de plantear un panorama, plantear un perfil sobre la producción literaria de un momento específico. En ese sentido, ese abogado, ese embajador se convierte en curador, discrimina, segrega, censura, y a partir de discriminar, segregar, censurar, determina un perfil de producción literaria colombiana en un evento de proyección internacional, donde además, nos lo recordaban en la introducción del video, donde además se cualifica
la literatura latinoamericana. Eso de que decían de que para que un literato peruano sea conocido en toda Iberoamérica tiene que ser publicado desde España, pues miren la gravedad de esa decisión que tomó ese abogado respecto al ejercicio de censura, discriminación y selección al que sometió a un equipo de personas que producían, a un equipo no, a una comunidad de personas que producían literatura. En ese sentido, y con eso termino, no lo voy a desarrollar ahora, lo trabajaré en la siguiente sesión. En ese sentido, el curador viene a ser, es como muy grave, ni siquiera solamente para los embajadores, sino también para quienes damos clases en una facultad de arte, quienes trabajan como filósofos o quienes ejercen como críticos. Lo que va a decir Virchukova es que al comprender una exposición como la posibilidad de evaluar las cualidades estéticas del arte exhibido en esa exposición, el curador se convierte en educador estético, filósofo y crítico, todo el tiempo. Entonces, qué cagada para los profesores de arte, los filósofos y los críticos de arte, que se nos compare con chambonazos como Luis Guillermo Plata, sujeto que ejerció la curaduría y la censura en ante una invitación que se le ofrece desde la Feria del Libro en Madrid. Y yo ahí terminó la presentación.